Parece que fue ayer cuando echaron a rodar sus flechas rojas por España, pero ya han pasado 2 años. Un segundo aniversario donde es obligado a hacer balance, pero también focalizarnos en sus próximos retos y objetivos, todo tras lograr en este tiempo alcanzar los 13 millones de viajeros transportados. El que fuera primer operador privado español de alta velocidad, que ya no lo es. Tras la entrada masiva del gobierno italiano en su accionariado, Irio ha ido haciéndose un hueco en las vías españolas, no sin dificultades y con el difícil equilibrio de hacerle frente al AVE de Renfe en calidad del servicio y a la vez tratando de ofrecer mejores precios y sin caer en el error de acercarse a los de Wigo. Así, tras unos primeros meses difíciles, ha ido subiendo en una de sus principales cuentas pendientes, la ocupación media, que ahora se sitúa en un 73,5% de media. El otro dato clave ha sido la cuota de mercado, que ahora se sitúa entre el 23 y el 28% en la mayoría de sus corredores, y a falta de ver qué daño le hace la irrupción en cuestión de semanas de Wigo en la ruta andaluza, donde la llegada de Irio fue muy bien acogida al ser la primera en competir con Renfe, territorio a la que pronto se añadirá a partir del 15 de diciembre su nueva y por ahora última novedad, la segunda ruta transversal que unirá Barcelona y Málaga, que se suma a la que ya opera entre la ciudad condal y Sevilla, una Irio que ya gestiona el 30% de las frecuencias totales y conecta 11 destinos entre sí: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga, donde en estos 2 años de servicio ha realizado 38.300 viajes y alcanzando la potente cifra de 13,3 millones de pasajeros transportados. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, muchos retos y desafíos le quedan por delante a la compañía de los trenes rojos. Para empezar, aún está lejos de la rentabilidad, como también le ocurren a Wigo y Renfe, donde la competencia es feroz, y pronto lo será también en la ruta andaluza, por lo que asentar ese difícil equilibrio entre ingresos y gastos, y sobre todo los precios para ser capaz de competir con sus dos rivales sin perder calidad en el servicio, sigue siendo un reto mayúsculo en el que poco a poco parece ir asentándose, recordando que Irio no es una marca low cost, y su rival directo es el AVE de Renfe, con el que compite de tú a tú en frecuencias y plazas, pero ofertando unos billetes suelo y sobre todo medios más bajos que la operadora española, y donde todo hace pensar que el 2025 será clave para esos números. El otro reto es el de su expansión a más rutas. De momento, y a pesar de los planes y de haber llegado a muchas ciudades importantes, sigue sin dar el paso de llegar a Elche y Murcia, donde sí lo hacen sus rivales, así como Segovia y Valladolid, donde se resiste a dar el paso. Todo indica que por falta de atractivo comercial, ya que recordemos que Wigo rebajó sus frecuencias y plazas, al menos puntualmente. Todo hace pensar que hasta que no pueda llegar al menos a más destinos, como Zamora y Ourense por un lado, o León, Palencia y Burgos por otro, se resistirá a cruzar la Sierra de Guadarrama. Y es que los planes de expansión de Irio siempre han sido públicamente muy ambiciosos, incluso a rutas internacionales, como la idea de unir Barcelona con Turín y Milán o conectar las dos capitales ibéricas, Madrid y Lisboa, en un futuro. Unos planes que dependen de otros factores como los avances en las infraestructuras existentes y, por supuesto, llegar a más rincones españoles, donde tiene la barrera a día de hoy infranqueable de los dos anchos de vía y distintos, pues allá donde hay que cambiar al ibérico de momento es imposible al ser sus trenes, los flamantes Hitachi ETR1000, incapaces de realizar esa operación. De esta forma, por ahora tendrá que esperar su plan de llegar a Cádiz o Granada, donde la capacidad de la línea es otro problema, Galicia, Asturias o País Vasco. Ruta esta que siempre ha estado como clave en los planes de Irio a largo plazo, al verla entre las de mayor potencial del mapa español. Y por supuesto el corredor mediterráneo, donde todas las previsiones son de que el número de viajeros entre Barcelona y Murcia, especialmente en la ruta entre la capital catalana y Valencia, se acerquen a los de la Madrid-Barcelona, y donde se sigue a la espera de tener en su totalidad una infraestructura top que sea capaz de ofrecer velocidades y frecuencias que absorban todo su potencial.
Aparte de los trabajos pendientes en la red ferroviaria, la idea de ampliar la flota de trenes se hace más acuciante, y donde parece que en 2026 se sumará algún tren más. Pero la clave parece estar en la necesidad de tener trenes que puedan cambiar de vía, y ahí es donde entra Talgo, a día de hoy la única compañía capaz de ofrecer esa tecnología y donde su modelo Abril parece el más indicado para poder dar servicio a Irio en un futuro, paso que se sigue resistiendo, entre otros motivos, por las dudas generadas por el tren y su tormentoso comienzo comercial, pero que poco a poco se ha ido consolidando y parece haber dejado atrás un historial de incidencias y problemas continuos que tantas noticias dio en los primeros meses de circulación. De hecho, como ya informamos en un vídeo del canal, en Talgo ya trabajan en una segunda versión más avanzada del Abril que sea capaz de convencer a más posibles compradores, entre los que se encontraría Irio. Incluso en las últimas semanas ha aparecido el rumor de que en CAF ya trabajan para mejorar su modelo Aris, para aumentar capacidad, condiciones técnicas y cambio de ancho de vía y ser capaz de optar a posibles contratos con firmas como Irio o Wigo. Lo cierto es que 2 años dan para mucho, pero en un mercado tan monopolizado hasta hace poco por Renfe, la dificultad de ir abriéndose camino era titánica, pero poco a poco parece haberlo ido logrando. Veremos si son capaces de asentarse lo suficiente y seguir creciendo y si la tan perseguida rentabilidad es alcanzada en este 2025 que está al caer o los números rojos empiezan a ser difíciles de sobrellevar. Sea lo que sea, lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.